Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Nuestra América en Disputa, un programa que se transmite en vivo y en simultáneo por la señal de Telesur y Nuestra América TV. Les saluda Verónica Insausti y a partir de la próxima media hora los invito a que nos acompañen con sus preguntas y comentarios sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Bueno, esta semana la OCDE, 130 de 139 países integrantes de la OCDE, finalmente firmaron un acuerdo luego de 7 años de transacciones, de estudios, análisis, acuerdos, en fin. Finalmente se concretó el gravar con un impuesto de 15% a las multinacionales y que operen y que este impuesto se cobre en cada país donde estas multinacionales están operando. Esto significa, pues, un tributo global aproximado de 150.000 millones de dólares. Ahora, ¿esto a quién va a beneficiar? Se dice que es un acuerdo desigual, que prácticamente se beneficiarían los países desarrollados y no los países en desarrollo, como por ejemplo todos los de Latinoamérica. Pero bueno, vamos a ver, hay diferentes aristas en este tema. ¿Será pues este es un primer paso hacia gravar la economía digital y las multinacionales que prácticamente en los últimos años no han pagado los impuestos debidos? ¿Qué se puede hacer en adelante? En fin, todos estos temas los vamos a conversar en la próxima media hora con un especialista, Luis Moreno. Él es coordinador del área de justicia fiscal de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social Latindad. Muchas gracias, Luis, por estar con nosotros. Buenas tardes, Verónica. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí para poder compartir un poco más de este análisis acerca del impacto de las reformas que se han ido generando alrededor de la tributación de las grandes corporaciones, ¿no? Saludo a ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Luis, por estar aquí. Bueno, primero cuéntanos en qué consiste este acuerdo que ha demorado 7 años en finalmente que 130 de 139 países, prácticamente todos los integrantes de la OCDE, se hayan puesto de acuerdo y finalmente se pueda gravar a las multinacionales. Sí, bueno, primero, digamos, para poner en contexto, básicamente lo que se buscaba y el gran problema que ha habido durante muchos años era justamente el operar de las grandes corporaciones transnacionales que tenían diversos mecanismos, o tienen aún diversos mecanismos para trasladar artificialmente los beneficios o las ganancias que tienen, donde las generan, ¿no?, hacia las denominadas guaridas fiscales. Y esto también apoyado, digamos, por un conjunto de planificadores fiscales, los facilitadores de los flujos ilícitos en los que se encuentran grandes bufetes de abogados e incluso el mismo sistema financiero, ¿no?, que permite hacer estas triangulaciones que hacen que se termine erosionando las bases tributarias de los países donde estas operan, ¿no?, o donde producen, o sea, donde se está generando la riqueza, ¿no?, y trasladarla artificialmente, como te decía, a estos lugares de baja o nula tributación que son las guaridas fiscales, que terminan en primer lugar ofreciendo el secretismo financiero y luego ofreciendo bajas o nulas tasas de tributación, ¿no?, como una forma de atraer inversiones a los países o a las jurisdicciones donde estas finalmente se terminan asentando, ¿no? Entonces, en este proceso, a partir del 2012, a encomienda del G20, se empieza a articular un proceso justamente para tratar de encontrar herramientas que de alguna manera traten de cerrar justamente estas lagunas fiscales que existen actualmente y que no solamente perjudicaban a los países en desarrollo, sino también los grandes países, ¿no? Las operaciones, sobre todo de las grandes empresas de la economía digital, las denominadas GAFA, Google, Amazon, Facebook y Apple, terminaban justamente erosionando también sus bases tributarias. Entonces, a partir de ahí se da justamente una especie de consenso de trabajar y crear justamente las herramientas necesarias para poder poner fin justamente a todas estas operaciones mediante una serie de mecanismos que ellas tienen. Claro, entonces, pero este acuerdo, ¿por qué se dice que este acuerdo es desigual? ¿Por qué solamente beneficiaría a los países desarrollados?
Sí, sí, te cuento muy rápidamente. Entonces, este acuerdo se llamó, el proyecto se llamó el BEPS, el Base Erosion and Profit Shifting, que es el traslado de la erosión de las bases tributarias y el traslado de las ganancias, ¿no? Y se asentó básicamente en el 2015 mediante un acuerdo que se denominaba el marco inclusivo, donde ahí, como tú bien dices, actualmente son 139 países los que han firmado este acuerdo. Este acuerdo trae 15 acciones en diferentes líneas, ¿no? Entre implementar medidas de transparencia, como son los intercambios automáticos de información, los reportes país por país, o sea, los desagregados de las cuentas contables de las corporaciones transnacionales, entre otros mecanismos. Pero es justamente que se desarrollaron muchas de estas acciones a nivel global. Se empezaron a desarrollar 14 de las acciones, pero la principal por la que fue creada, que era la tributación de la economía digital, no fue sino hasta el 2019 donde se pone mayor énfasis un poco en cómo debería tributar, ¿no? Entonces, el acuerdo un poco del G7 que comentabas, lo que hace es imponer un poco algunas de las medidas o proponer un piso mínimo sobre el cual las corporaciones deberían tributar, como una especie de poner fin a la carrera a la baja por la atracción de inversiones y cerrar justamente esos vacíos que conllevan tener las guaridas fiscales, donde tienes cero o muy baja tributación, ¿no? Ahora, tú me preguntabas qué es lo que conllevaría un poco esto, ¿cierto? No, vamos por partes, porque quiero ver el tema Ajá. de la economía digital más adelante y eso, pero mi primera pregunta era el tema de por qué se habla que es un acuerdo desigual. Okay. Hay este 15% de impuesto, ¿por qué es un tema desigual? ¿Por qué solamente los países desarrollados van a ganar con esto? Esa es, digamos, la primera pregunta. Sí, básicamente, como te comentaba, lo que se va cerrando es dos pilares. El segundo pilar, que es el que estás comentando, está referido a la propuesta de tener un impuesto mínimo efectivo, ¿no? Del 15%. Esto se lleva a cabo después de una serie de acciones de casi 2 años, en los que se trató de negociar de alguna manera, pero ya con la entrada del gobierno de Biden se empezó a proponer, se propuso esta iniciativa que en principio iba al 21%, que es, digamos, que estaba en línea más o menos con lo que muchas de las organizaciones de sociedad civil que vienen trabajando con propuestas y debates y análisis sobre este tema, no se terminó por impulsar en el marco del G7, ¿no? La reunión de ministros del G7. ¿Por qué no es beneficiosa para los países en desarrollo? O solamente es beneficiosa para un grupo pequeño de países, que son básicamente los países que han aprobado esta norma, el grupo del G7 y algunos otros países europeos, ¿no? Como te digo, esta idea era tratar de generar este impuesto mínimo, ¿no? ¿A quiénes van dirigido ese tipo de tributación? Es lo que dice el acuerdo. Aquellas empresas que tengan un volumen de facturación por encima de los 750 millones de euros, ¿no? Y la regla es que justamente los países vayan a tener el derecho a recuperar un poco ese mínimo, ¿no? Esto no está significando que cada país grabar a las grandes empresas a ese tipo efectivo, ¿no? Realmente el diseño hace que se active o que se dé donde los países donde estas tienen las casas matrices de las grandes corporaciones, y donde tienen las casas matrices estas corporaciones efectivamente son los países desarrollados, no donde tienen las matrices los países en desarrollo, básicamente, ¿no? Y además que si uno se pone a pensar cuántas empresas a nivel global facturan más allá de los 750 millones de euros, nos vamos a dar cuenta que son muy pocas aquellas las que van a poder recabar, se va a poder recabar ese monto. Algunas estimaciones, por ejemplo, señalaban que, bueno, la OCDE más o menos señalaba que bajo este tipo de tributación al 15%, aproximadamente se iban a recaudar 150 mil millones de dólares, ¿no? Otras organizaciones como Tax Justice Network estimaban que se recuperaría 275 mil millones de dólares. Pero el problema es que al final el tema de la redistribución es la problemática, y quién se lleva, digamos, justamente la gran parte de la torta. Aproximadamente
aproximadamente el 60%, digamos, de estos 275 mil millones de dólares, los recuperarían justamente los países donde son sedes de estas corporaciones, que son efectivamente los países del G7 y algunos países europeos. El resto de países del mundo se redistribuía justamente la diferencia, que es el 40%, ¿no? O sea, 10 países se llevan el 60% y los otros 129 países firmantes del marco inclusivo de BEPS se llevarían el 40%. Entonces, a todas luces, esta propuesta, tal como está diseñada, termina perjudicando justamente a los países de desarrollo, y que son los que menos capacidad tienen para poder recoger, digamos, las ganancias y los beneficios obtenidos por muchas de estas empresas, y muchas de aquellas que no están consideradas bajo este umbral. Claro, ahora lo que mencionas, que prácticamente los integrantes del G7 son los que se van a beneficiar, y claro, este acuerdo ha sido anticipadamente, digamos, resuelto por ellos, y de ahí es que ha pasado a una votación a la OCDE, y el resto de países, el resto del mundo lo ha aprobado. Pero este diseño de solamente poner un impuesto de 15% mínimo a las transnacionales, y además el límite de empresas que solamente tengan ganancias de más de 750 millones de euros al año, son 100 empresas o un poquito más. Entonces, ¿cuál es el sentido de este impuesto mínimo? ¿O es un primer peldaño hacia un proceso mayor de gravar la economía digital y las multinacionales? ¿Cómo lo ves? Sí, básicamente, bueno, se ha celebrado este acuerdo como histórico, ¿no? De hecho que lo es, ¿no? Pero es histórico para los países desarrollados, efectivamente. Las normas en los ámbitos de la tributación internacional y el diseño de la arquitectura fiscal internacional está actualmente dirigidos por los países desarrollados y terminan beneficiando a los países desarrollados en mayor medida, ¿no? Que esas han sido una de las grandes críticas que se ha tenido durante todo este tiempo. Ahora, digamos, el número de empresas resulta mínimo, ¿no? Claro, las 100 empresas que mencionas estarían, digamos, siendo tasadas, pero no bajo este mínimo, sino bajo el pilar 1, que es el otro pilar de discusión que se ha abordado a través de la OCDE, que consiste en la alocación de los derechos tributarios, o sea, cómo se va a distribuir los beneficios tributarios a nivel global de un grupo de empresas que consideraría 100, que no incluyen a las empresas del sector extractivo y a las del sector financiero, sino básicamente las tecnológicas. Y ahí también donde hay una discusión importante, porque hay empresas tecnológicas como Apple que terminan redistribuyendo sus beneficios, haciendo que su facturación baje y no llegando a ese monto establecido, que es de los 20.000 millones de euros, ¿no? Entonces por ahí también hay otro gran problema, digamos, y sobre todo porque en este pilar 1, que es el que te estoy mencionando, se sigue viendo el tema y el problema de dónde se debe tributar, ¿no? Y básicamente la propuesta dice que se debe tributar donde se genera el consumo, no donde se genera la actividad en sí, ¿no? O sea, donde se generan las riquezas, la fuente de las riquezas, ¿no? Ese es el otro problema. Pero todavía este pilar va a seguir en discusión por el momento. Pero yendo un poco más al pilar 2, que es el del impuesto mínimo, es verdad que la tasa tal cual está generada genera muchas controversias. Como te comentaba, las organizaciones de sociedad civil en las estimaciones que han tenido sugerían que esta tasa debería ser del 21 al 25, del 21 a más, del 21% a más. Ahora, si bien el 15% es el piso, digamos, sobre el cual se debería tributar, muy difícilmente creemos que algún país pueda elevar ese tope, ¿no? Entonces va a resultar sumamente complicado, digamos, hacer algún tipo de presión política, ¿no? Que se pueda hacer, se va a hacer, digamos, desde organizaciones de sociedad civil vamos a seguir impulsando, digamos, esa posibilidad de generar, digamos, al menos el 21% de la tributación efectiva global, ¿no? Hay un piso y hay todavía una etapa que se está siguiendo, digamos, en este proceso que culminaría con la reunión del G20 en octubre de este año, ¿no? Pero justamente ahora
Sí, pero sí. ¿cómo impactaría, por ejemplo, este impuesto, si está firmado por prácticamente todos los integrantes de la OCDE, cómo afectaría en los países de Latinoamérica? O sea, este 15% de impuesto mínimo de las multinacionales reemplaza a los impuestos que ya vienen ejecutando cada país de Latinoamérica, por ejemplo, a las empresas extractivas a otro tipo de multinacionales. O sea, ¿va a ser beneficioso o va a ser peor incluso? Sí, bueno, en este caso, al momento, digamos, de los 139 países ya han firmado 131. Perú, que era uno de los signatarios que no lo habían hecho, el día lunes sí se terminó por desencantar en firmar la propuesta, ¿no? Era uno de los países, los únicos pocos países de los 9 que todavía no habían firmado, ¿no? Claro, algunos otros que quedan ahí son jurisdicciones o países como Irlanda, como Bermudas, donde obviamente no tienen, digamos, ningún tipo de pero claro, pero, o sea, prácticamente impuesto, es un acuerdo, ¿no? Global, ¿no? Global. Entonces claro, la pregunta es global. cómo va a afectar a los sistemas tributarios de Sí, la región, de Latinoamérica, sí, ¿no? sí. ¿Es positivo o es contraproducente? Bueno, mira, tal como está diseñada, la tributación generaría algo de ganancias, pero sería algo de ganancias casi mínimas, ¿no? Por ejemplo, yo te digo, bueno, bajo los análisis de algunas de las organizaciones, ¿no? Bajo las propuestas, por ejemplo, de ICRIT, la Comisión de la Reforma Independiente del Sistema Tributario Internacional, y Tafiasis Network, estimaban que bajo la propuesta del 15%, en línea con la propuesta de la OCDE, por ejemplo, países como Estados Unidos recibirían alrededor de 83 mil millones de dólares, ¿no? De los 275 mil, ¿no? Casi es un tercio de lo que se recibe mundialmente. Y esto significa casi por ejemplo, lo comparamos con países, por ejemplo, como Perú, recibiría aproximadamente 400 millones. O sea, Estados Unidos recibiría casi 176 veces más de lo que está recibiendo Estados Unidos. Y si hablamos, por ejemplo, de otros países como Costa Rica, recibiría 97 millones, o El Salvador 24 millones de dólares. Pero esto conllevaría además a hacer toda una reestructura también de los países para poder asumir, digamos, ese riesgo. Entonces también habría que pensar cuál es el costo, digamos, de las capacitaciones de las administraciones tributarias para abordar un proceso de esta naturaleza. Y por otro lado, como tú bien señalas, también sería un paso importante, sí, creo, para revisar hacer una revisión, digamos, de los diferentes acuerdos comerciales y exoneraciones fiscales que brindan nuestros países, ¿no? Porque ¿qué sucedería no sé si me permites ponerte por supuesto. un pequeño ejemplo? Bueno, ya que estábamos hablando de Perú, digamos, ¿cómo funcionaría más o menos la situación? Por ejemplo, una empresa minera norteamericana en Perú, digamos, la que opera Cerro Verde, que está, digamos, que es la sede, que se llama Freeport, que tiene sede en Illinois, ¿no? Pero esta empresa opera en Perú y, digamos, tiene una facturación anual de 750 millones de dólares, ¿no? Entonces, lo que sucede es que si bien la tasa nominal que tiene Perú sobre el impuesto a la renta sobre empresas es del 30%, Perú también tiene una serie de exoneraciones, beneficios tributarios, tratamientos especiales sobre acuerdos, digamos, de exención tributaria, que lo que hacen es que de ese 30% que es nominal, que es teórico, resulta que su tasa, por así decirlo, baje al 8%, ¿no? Entonces, bajo este 15%, ¿qué es lo que se está acordando, ¿no? Se estaría acordando de que la empresa donde es sede recupere ese diferencial hasta cubrir el 15%. Entonces, como la sede de esta empresa, Freeport, es Estados Unidos estaría en la capacidad de decirle a Perú o pedirle recuperar ese diferencial que tiene del 8% de llegar al 15%. O sea, Estados Unidos recuperaría el 7% de esos beneficios fiscales generados en el Perú.
Entonces, ¿qué bueno podría traer esto de repente? Sí, como tú mencionas, de repente sería pensarlo, de alguna manera pensar cómo poder tratar de que ese residual no se vaya, digamos, a la sede, sino que Perú empiece a hacer una revisión exhaustiva de los contratos de estabilidad tributaria para que por lo menos no se pierda, digamos, ese diferencial que se lo llevaría a Estados Unidos, sino que se podría quedar en Perú, ¿no? Entonces... Pero y es factible con todos los TLCs, no solamente en Perú, sino en la mayoría de nuestros países de la región, con todas estas cláusulas que se han firmado en el marco de los TLCs, ¿es factible revisar esos contratos y mejorarlos para los estados? Yo creo que es factible hacer toda una reestructura de las exoneraciones fiscales que tienen nuestros países, pero sin embargo es súper complicado. Algunos países han comentado, algunas administraciones tributarias, que eso llevaría justamente a renegociar muchos de los contratos de estabilidad tributaria, por ejemplo, que han sido establecidos, ¿no? Y eso podría generar algún tipo de disputa, de repente en algún convenio de marco institucional internacional de inversión, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí requiere también justamente la necesidad de dotar de la revisión de las capacidades para ver cómo poder movilizar esfuerzos grandes también por parte de los países en desarrollo, que perderían también parte de estos recursos, para poder sí volver a tener, digamos, una estructura donde todo estos esquemas, digamos, de exoneraciones tributarias terminen cerrándose, ¿no? O terminen terminen yendo justamente a favor de no tenerlos, y que se recupere justamente ese potencial de recaudación que bajo este tope se está, de alguna manera, se estaría perdiendo, básicamente. Ahora, sí, Luis, y en estos años, 7 años prácticamente, como comentabas, que se ha ido negociando cómo gravar a las multinacionales, planteabas que hubieron 14 puntos o 15 puntos, de los cuales 14 fueron finalmente resueltos en consenso, pero hubo uno que es el principal, que es cómo grabar la economía digital, que es la economía del presente a nivel global, ¿no? Desde Amazon y Facebook, las más grandes, hasta las empresas y los emprendimientos más chiquitos. Ahora todo es economía digital. Entonces, ¿cómo no se ha avanzado en ese tema? ¿Y cómo es que las administradoras tributarias de nuestra región tampoco están en la época de la carreta prácticamente? ¿Qué sugiere usted? Ustedes de la Tindar, por ejemplo, ¿qué plantean? Sí, el tema de la economía digital ha sido un tema súper complejo para poder abordar justamente los esquemas en cómo las grandes corporaciones de la economía digital a nivel global operan, digamos, y muchas veces en países sin presencia física, que ahí está el detalle, ¿no? De que no tributan donde se genera, digamos, las operaciones, ¿no? Ha sido también un tema de debate y muy fuerte también, no solamente por las capacidades de los países en desarrollo, sino también para las grandes potencias, ¿no? Ha habido, digamos, en los 2 últimos años una lucha intensa, digamos, entre las grandes potencias por tratar de alguna manera de proteger, digamos, sus inversiones, ¿no? Sin embargo, bueno, donde Estados Unidos durante el gobierno de Trump ha tenido un rol preponderante, digamos, para tratar de minar esos procesos, ¿no? Pero como te comentaba, que se ha podido recuperar de alguna manera con el proceso el esquema de reforma tributaria que está teniendo Estados Unidos. Ahora, hablando un poco del tema de las capacidades tributarias en el caso de la región y de algunos países en desarrollo, sí se han hecho algunos esfuerzos por tratar de implementar algún tipo de gravamen o de tributos sobre algunas de las empresas de la economía digital, ¿no? Pero básicamente muchos de esos esfuerzos han ido dirigidos a gravar, digamos, no la parte de la renta corporativa, sino la parte del IVA, ¿no? O la parte del impuesto al valor agregado, ¿no? Que se conoce el IGB. Bueno, Colombia, Argentina, Uruguay, etcétera.
pero mucho de ese problema es que finalmente cuando tú empiezas a pagar el IVA, ¿no? Ese impuesto, generalmente lo que hacen las empresas es trasladárselo al usuario, ¿no? Entonces, al final, quien está pagando, quien está subvencionando, digamos, ese diferencial somos nosotros, ¿no? Que usamos los diversos servicios que brinda la economía digital, desde, no sé, Netflix, Uber, etcétera, ¿no? Entonces ahí ha venido siempre el tema de desafío, ¿no? Cómo grabar las rentas de las corporaciones. Y con esta medida, de alguna manera se estaría tratando, digamos, de tratar de paliar esa problemática, ¿no? Ahora, el acuerdo, y digamos, en todos estos 2 o 3 años, ante la imposibilidad de haber llegado a un acuerdo, porque se esperaba que el acuerdo se llegue el año pasado, pero con la pandemia se ha pateado hasta este año, muchos o algunos de los gobiernos también empezaron a poner sus propias tasas, ¿no? Como el caso de Francia o el caso de España con las tasas Google, ¿no? El Google Tax, pero bajo este nuevo esquema, digamos, en el marco inclusivo, en la primera acción que está referida a la economía digital o al primer pilar, lo que haría es, bajo este acuerdo, terminaría por erradicar todas las iniciativas individuales que hayan tenido los países, ¿no? E incluso países emergentes como la India y otros, ¿no? Es decir, entonces, que con este acuerdo ya se desconocen las decisiones soberanas como la de Francia que comentas, ¿o sí, cómo sería? Sí. Pero a los países no les conviene eso, ¿no? A Francia le conviene, por ejemplo, concretamente. Supongo que sí le conviene, ¿no? Porque, digamos, es uno de los países que podría estar de alguna manera beneficiándose de este tipo de acuerdos, ¿no? Toda vez que como te comentaba, esta propuesta ha sido hecha por países claro, desarrollados. Pero en el caso, por ejemplo, de los países de Latinoamérica, si a Perú, concretamente, como lo comentabas, no le conviene este acuerdo, tiene la potestad, siendo miembro de la OCDE y habiendo firmado un acuerdo, de también tener medidas tributarias autónomas que vayan en paralelo, para grabar la economía digital, me refiero. Lo que entiendo es que sobre este acuerdo no hay, o sea, se sobrepone a cualquier medida unilateral que los gobiernos tengan, ¿no? Ahora, el problema igual sigue siendo para los países en desarrollo, es el tema de que se tribute donde se genera la riqueza, ¿no? Y bajo este esquema no se está tributando donde se genera la riqueza, sino donde se realiza el consumo del servicio, ¿no? En el caso de las actividades, por ejemplo, extractivas, ¿no? Que, digamos, los productos se consumen o se terminan llegando a países desarrollados, digamos, para movilizar su matriz productiva, ¿no? Y no tanto aquí donde se ha generado el valor agregado, se ha extraído, digamos, esa riqueza, ¿no? Entonces, ¿Cómo llegar a eso? Nos quedan 2 minutos, pero ¿cómo llegar a eso y qué plantea desde la sociedad civil, las organizaciones especializadas en el tema como Latindad, por ejemplo? Bueno, se puede abordar de varias formas, digamos, sobre el acuerdo en sí del impuesto mínimo. Lo que se pide, bueno, lo primero es que se pide, lo que pedimos es que se tribute en la fuente, donde se genera la riqueza. Lo segundo, por lo del impuesto mínimo, es primero incrementar digamos, la tasa, la cual está ahorita diseñada el 15%, al menos 21 o 25%, donde podría ser un poco más redistributiva, digamos, y que no solamente se vaya la riqueza a los países donde son sede las empresas, ¿no? Además, creo que se necesita también una articulación regional, digamos, alrededor de fortalecimiento de las capacidades de los organismos de control, o sea, administraciones tributarias, por ejemplo, capacidades tanto técnicas, financieras, tecnológicas, que de alguna manera puedan sumarse, digamos, a la evaluación de este proceso y tener una voz más fuerte, digamos, donde pueda implementarse, digamos, este tipo de decisiones, ¿no?
Es complicado, ¿no? Es complicado, pero hay que iniciar, digamos. Hay que iniciar, sentar una base, tratar de articular con la mayor cantidad de organismos también regionales alrededor de este tema, de hecho, que se está haciendo digamos, con algunas de las administraciones tributarias, y hay espacios justamente de capacitación, de diálogo, pero se requiere además decisión política, ¿no? Porque si no, digamos, la presión política de los países desarrollados va a ser muy fuerte, ¿no? Para poder meterte incluso a muchas de las iniciativas que se están dando, aunque sea a la fuerza, ¿no? De hecho, en algún momento, por ejemplo, en el caso de Perú y otros países estuvieron de alguna manera en la lista preliminar negra de la Unión Europea, ¿no? Y que hizo que para salir de esa lista tuvo que hacer, digamos, una serie de cambios normativos, digamos, en las legislaciones también para poder abordar ese proceso. Entonces, de una u otra manera, digamos, sin la fuerza que tienen los países en desarrollo, digamos, sin la posibilidad de tener capacidades, las que te mencionaba, técnicas, tecnológicas para afrontar este proceso, va a ser sumamente complicado, ¿no? Pero desde nuestra iniciativa justamente es tratar de impulsar estos debates, estas articulaciones, sumar esfuerzos tratar además de sacar a la luz los diversos mecanismos también que tienen las grandes corporaciones transnacionales para erosionar las bases tributarias y, como te decía, con una serie de estructura que termina solventando la planificación tributaria agresiva que muchas veces muchos de estos grandes bufetes de abogados y corporaciones tratan incluso de hacer lobby digamos, en los parlamentos de las naciones para que no se conlleven una serie de cambios estructurales que requieren nuestros países, ¿no? Entonces hay una lucha importante, pero aún así y más aún nosotros consideramos que el espacio de decisión donde se pueda tomar todas estas decisiones debería ser llevado a cabo en un espacio intergubernamental de tributación, y consideramos que las Naciones Unidas podría ser el espacio más importante, digamos, donde el diálogo, el consenso y las principales preocupaciones de los países en desarrollo, sobre todo, se vean envueltos y que sea justo y en equidad, ¿no? Y básicamente apuntamos a eso. Bueno, muchísimas gracias, Luis, por esta explicación. Realmente para el ciudadano de a pie esto es una información totalmente novedosa, muy interesante, la explicación técnica y política, también el trasfondo político, lo que plantean las organizaciones desde la sociedad civil y, bueno, darle seguimiento. Muchísimas gracias una vez más, Luis Moreno, coordinador del área de justicia fiscal de la Red Latinoamericana por Justicia Económica y Social Latindad. Muy bien. A ti, Verónica, muchas gracias. Bien. Bueno, amigos, amigas, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una siguiente emisión de Nuestra América en Disputa. Cuídense mucho.